nombre es Karina Calderón y esperemos que se gocen, ¿verdad? Y pues rápidamente, ¿verdad? Quería compartir lo que es el tema, ¿verdad? La pasión por Dios, amén, ya que día con día necesitamos que tener pasión por lo que nosotros hacemos, amén. Y quiero rápidamente leer ahí en Marcos 12:30, que dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. Aún en la Biblia podemos mirar cómo Dios nos dice que nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. ¿Por qué? Porque ese es el primer mandamiento que Dios nos dejó en la Biblia. Y aquí, ¿verdad? Nos está hablando, ¿verdad? De estar apasionados por lo que nosotros hacemos. Es hablar de estar entregado y dedicado a algo o a alguien, con todo tu deseo, con hambre de alcanzar más y más. Es una entrega por lo que tú amas. Y créeme que aún a veces, ¿verdad? Nosotros tenemos pasiones, ya sea a cortar el pelo, muchos tienen pasiones o anhelos o deseos, ¿verdad? De ser una persona o alguien en la vida, ¿verdad? Mucha gente se prepara en las carreras, mucha gente se prepara, ¿verdad? Con lo que es diferentes maneras, ¿verdad? Para poder lograr hacer esa persona profesional y poder tener una carrera, porque eso es algo que les apasiona y eso es algo que ellos quieren hacer por toda su vida. Y también nosotros así nos debemos de apasionar por las cosas de Dios, así como cosas de allá afuera, ¿verdad? Nos atraen, nos llaman la atención. Es algo que nosotros también nos tenemos que apasionar, pero por las cosas de Dios, como ir a predicar su palabra, aquel que está perdido, ir allá afuera, ¿verdad? A dar una palabra que trae esperanza, una palabra que trae vida, una palabra que trae restauración a las vidas, a los matrimonios. ¿Por qué? Porque haga de cuenta que eso es algo que te apasiona, es algo que te trae vida a ti mismo y es algo que día con día te hace ir más hacia adelante. En vez de retroceder, es algo que te motiva a seguir en los caminos de Cristo. Y podemos mirar, ¿verdad? Que también algo que a las personas les apasiona, ¿verdad? Es ir allá afuera, predicar su palabra, andar en las calles, en un micrófono, ¿verdad? Porque es una pasión que hay dentro de ellos que no los deja estar donde mismo, no los impulsa a seguir predicando la palabra. Hay personas que les encanta cantar, ¿verdad? Y pues donde quiera que ellos van, están adorando, ya sea en el carro, están adorando cuando se están bañando, están adorando cuando están limpiando, porque esa es su pasión, ese es su anhelo, ese es su deseo de ser un cantante para el Señor, para adorarle, para exaltarle. Hay muchas personas que también, ¿verdad? Pues su pasión es estar en lo que es en el sonido, detrás de las cámaras. Y hay diferentes maneras donde usted puede apasionarse por lo que usted hace por Dios. Amén. Y aún esto significa, ¿verdad? Lo que es una pasión es hablar de una entrega y tener una dedicación a algo o a alguien con todo tu deseo, con hambre de alcanzar más y más. Es una entrega por lo que tú amas. Y algo que a mí me gusta mucho, ¿verdad? De esta casa es como cuando uno llega, ¿verdad? Se nos predica la palabra, se nos enseña, ¿verdad? Cómo tener una vida próspera en Jesús y aún nos enseñan, ¿verdad? Cómo tener una vida de oración, cómo tener nuestros principios al principio, ¿verdad? Para que eso nos haga tener un fundamento en el cual nosotros el día de mañana no tropiécenos y después nos llevan a lo que es cuando nosotros tenemos eso, ¿verdad? Que ya venimos a las oraciones, cuando ya nosotros empezamos a mirarse ese deseo en nosotros de estar, ¿verdad? Predicando su palabra, de estar más involucrados en la iglesia, es ahí cuando nos llevan al próximo paso, que nos llevan a ir a lo que es el bautismo en agua. Y cuando ya es el bautismo en agua, ¿verdad? Pues aún nos están enseñando cómo también nosotros tenemos que tener un verdadero arrepentimiento, morir a la vieja manera de vivir de que éramos antes, ¿verdad? Y después de eso nos llevan a activarnos, nos llevan a ser maestras, nos llevan a estar en los parqueaderos si son varones, y ya después nos llevan, ¿verdad? A otra meta, ¿verdad? En el cual pues al último ya nos llevan a nuestro destino, a nuestro propósito. Y así uno tiene un llamado de ser evangelista, y así uno tiene un llamado de ser tener un liderazgo. Es allí donde usted se desarrolla más y más, y es una pasión que día con día, ¿verdad? Está en tu corazón.
pasión que tú quieres alcanzar la meta, donde tú dices, yo no me conformo de ser una maestra, yo no me conformo de estar de diácona, yo quiero algo más, yo quiero ir por más, ¿verdad? Como dicen por ahí, ¿verdad? O yo quiero tener ese liderazgo donde yo quiero mirar gente, ¿verdad? Que con mi testimonio ellos se conviertan, que con mi testimonio ellos digan, wow, sí se puede lograr. Y puedes mirar gente siendo restaurada, gente siendo tocada, donde tú las vas y las administras. Y mucha gente donde tenía una vida desorganizada, ¿verdad? Es ahí donde tú empiezas a predicarle la palabra y empiezan a haber cambios en sus vidas, en el cual pues eso te apasiona, mirar cómo la gente venía de no ser nada y ahora es una persona convertida, una persona que se logra casar, una persona que agarra un carro, un apartamento, porque ahorita está llegando mucha gente en el cual hemos mirado, ¿verdad? Que absolutamente afuera ellos pensaban que no era nadie, ellos pensaban que no la iban a hacer estar en un apartamento, ellos pensaban de tener un carro era muy difícil, pero cuando vienen a los pies de Cristo es algo que te apasiona mirar a esa gente siendo convertida, arrepintiéndose de sus pecados y mirando lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Eso es algo que a mí siempre me ha traído una pasión, mirar a otra persona siendo restaurada, una persona siendo levantada, porque yo creo que cuando de lo más vil y lo más menospreciado donde Dios nos sacó, o sea, nunca se nos debe de apagar esa pasión, nunca se nos debe de apagar ese deseo, ese anhelo de lo que Dios hizo en nosotros, también hacerlos con los demás, como dice su palabra, dar lo que de gracia hemos recibido. Y mucha gente, ¿verdad? Se apasiona por lo que ellos hacen, pero también es una entrega que produce gozo, como les decía. Es una entrega por lo cual estás dispuesto a vencer cualquier obstáculo que se atraviesa en el camino. Por esa pasión que hay en tu corazón, no importa que haya una pared, tú quieres seguir hacia adelante. Puede haber un obstáculo enfrente de ti y tú dices, no, yo puedo ir, yo quiero alcanzar mi meta. Y muchas veces es como la fe, que nosotros no podemos mirar las cosas, pero nosotros vamos caminando por fe y es cuando nosotros nos apasionamos más y más por Dios. ¿Por qué? Porque es como un obstáculo que se atraviesa en tu camino, pero aunque está ese obstáculo, tú sigues creyendo que vas a llegar hacia la meta. Tú sigues creyendo que vas a llegar hacia el propósito donde Dios ya te dijo que te iba a llevar. Y es como ir caminando a ciegas. ¿Por qué? Porque es una pasión que se produce en tu vida. Cuando uno se apasiona por Dios, Él es tu deseo, Él es tu ambición y estás dispuesto a conocerlo más. Estás dispuesto a sacrificar tu vida, tus deseos y todos tus anhelos en esta vida. Estás dispuesto a sacrificarlo todo. ¿Por qué? Por Él y para mirar esa pasión cumplirse en tu vida. No hay nada más importante que el mismo Dios. El enfoque de tu vida cambia. Y como dice ahí en el salmista, en Salmo 63:1, dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y ardida donde no hay aguas. Imagínense cómo podemos mirar cómo el salmista decía, ¿verdad? Ahí en el Salmo 63:1, que de madrugada Él lo buscaba y que su alma tenía sed por Él. No había nada que lo alejara de Dios, porque esa era una hambre, un deseo. Cuando tú conoces a Dios, cuando tú conoces su presencia, hay ese anhelo, hay ese deseo de estar en su presencia, en el cual tú te puedas conectar y decirle, Dios, aquí estoy. Aunque tengas pruebas, aunque tengas luchas, ¿verdad? Pero es algo que te produce dentro de ti, donde tú quieres estar en ese aposento, donde tú quieres pasar ese tiempo con el Señor, porque es algo que te apasiona. Y lo podemos mirar como lo decía el salmista David. Aún Cristo dejaba a sus discípulos, y podemos mirar este ejemplo, cómo Cristo aún dejaba a sus discípulos y se iba a tener ese tiempo con Dios. Cada día Él lo buscaba para tener esos encuentros. Y aún Él apartaba ese tiempo. ¿Para qué? Para estar más cerca de Dios, para poder tener ese tiempo a solas con Dios, porque eso es algo que te apasiona, como les decía al principio, es algo que te trae ese deseo, esa hambre en tu vida. Y Dios no quiere que le sirvamos solo por labios, sino que Dios quiere que nosotros le demos nuestro corazón por completo. Cuando tú aprendes a darle a Dios a tu corazón por completo, créeme que ahí es donde Dios empieza a cambiarte. Dios comienza a hacer una purificación en tu vida, donde ya tú no eres la misma persona. ¿Por qué?
porque hay un arrepentimiento genuino en tu corazón donde tú, lo que eras tú antes, ya no lo vas a hacer como lo eras. Y Dios también no tiene un corazón. Si Dios no tiene tu corazón, no tiene nada de ti. El hombre y la mujer pueden pretender servir a Dios y vencer bien dentro del cristianismo, pero si su corazón está inclinado al trabajo, si su corazón está inclinado al esposo, si el corazón está inclinado a la familia, no va a prosperar en esta vida. Por eso mucha gente, ¿verdad? Como podíamos mirar, mucha gente de labios lo honra, pero su corazón está lejos de él. Y nosotros tenemos que entender que Dios conoce todo de nosotros, que por más que nosotros queremos fingir que nosotros estamos bien, Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Por eso día con día Dios nos pide, ¿verdad?, que nosotros guardemos nuestros corazones sobre todas las cosas, porque de Él mana la vida, de Él es donde va a direccionarse nuestro corazón el día de mañana. Porque si nuestro corazón, ¿verdad?, se está inclinando a las cosas como lo que es el trabajo, al esposo. Yo conozco mucha gente que viene aquí a servir a Dios, pero todavía su corazón no ha sido moldeable, su corazón todavía no ha sido entregado por completo. Y he mirado que mucha gente, ¿verdad?, aún sirviéndole al Señor, su corazón todavía está inclinado a un trabajo, su corazón todavía está inclinado a su esposo, que si su esposo le dice, si tú no me tienes la comida lista, tú no te puedes ir a la iglesia. Y muchas mujeres todavía están inclinados hacia el corazón, su corazón hacia el corazón de su esposo, hacia su familia, que dice, no, es que yo ahorita no estoy preparada, o espérenme, déjenme darme una chance, porque pues sí estoy perdiendo mucho tiempo con mi familia. Siento como que ya los estoy descuidando y mi familia es mi prioridad. Y podemos mirar, ¿verdad?, que el corazón de ellos todavía está inclinado a sí mismo. ¿Por qué? Porque no se lo han entregado por completo a Dios. Y aún eso no va a hacer que su alma prospere. Realmente Dios no está allí porque su corazón no está enfocado en Dios. Su corazón está enfocado en las cosas terrenales. Y nosotros tenemos que aprender a morir por una causa, que si realmente el cristianismo nos apasiona, si realmente esta vida nos trae ese deseo de seguir con Dios, nosotros tenemos que aprender a soltar todo lo que nos está amarrando, ya sea el trabajo, ya sea el esposo, ya sea la familia, y poner a Dios en primer lugar para que Dios realmente pueda hacer algo en nuestras vidas, para que realmente pueda haber una prosperidad, para que realmente podamos mirar la mano de Dios en nuestras vidas. Y esto es lo que Dios no puede soportar, que le des tiempo, que le des dinero, pero que no le des tu corazón. Que le puedas dar tiempo a ti mismo, a estas cosas, y al dinero, pero que no le des tu corazón. Y mientras no le das tu corazón, todos tus esfuerzos por agradar a Dios serán en vano. Nosotros tenemos que entender eso, que si tú todavía le das prioridad al dinero, si tú todavía tienes el afán en tu corazón, si tú todavía tienes en tu corazón tener a tu familia, estar cerca de ellos y decir, no, yo primero con mi familia y después Dios, créeme que en vano vas a hacer todas las cosas pues todos tus esfuerzos, porque no estás agradando a Dios ni su voluntad, no estás haciendo realmente su voluntad. Y algo que yo pude experimentar por carne propia, ¿verdad? Cuando yo me moví de Colorado para acá, me recuerdo que yo estaba tan apegada a mi familia y de repente, ¿verdad? Pues yo sí me sentía triste. Yo decía, bueno, pues ya me convertí, pero ya no está mi familia. Yo tengo que tomar una decisión, porque pues también de igual manera me daba ese entristecimiento dentro de mi corazón, porque yo decía, bueno, pues yo quiero estar con mi familia. Pero era una área donde yo tuve que entregarle por completo a Dios, porque aún ellos ahora entienden de que a veces me decían, no, que tú ya no quieres socializarte con nosotros, tú ya estás allá, tú ya no quieres venir a visitarnos, nos llamas cuando tienes tiempo y cosas así. Entonces yo sí les tuve que explicar a ellos de que pues yo realmente me había enamorado de Dios, que yo realmente, ¿verdad? No que no es mi familia y todo eso, pero yo los amo, yo los quiero, pero yo primeramente yo pongo las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque aún como dice su palabra, poner primeramente las cosas de Dios y todo lo demás se nos hará como añadidura a nuestras vidas. Y es allí donde yo comprendía a soltar tantas cosas, donde yo decía, bueno, yo ya no, ya no soy la misma Karina, yo tengo que dejar que Dios comience a trabajar con mi familia, porque antes sí era bien apegados a ellos,
Pero mientras Dios me estaba cambiando, donde Dios me estaba trayendo algo diferente en mi vida, en mi corazón, es donde Dios empezó a poner aún en mí, ¿verdad? Ese deseo, esa pasión por seguir orando por ellos y no preocuparme tanto por lo que ellos estaban haciendo, sino que ya yo decía, bueno, Dios, yo te los voy a entregar, haz lo que tú tengas que hacer con ellos, con sus vidas, empieza a trabajar como tú tengas que trabajar, porque muchas veces estamos tan aferrados a nuestra familia, queremos traer cambios a sus vidas cuando realmente Dios todavía los está procesando, cuando Dios todavía quiere moldearlos, donde Dios todavía los quiere machucar. Y mucha gente, ¿verdad? Me impresiona porque aún durante todo este tiempo que hemos estado aquí en la iglesia, ¿verdad? Mucha gente quiere cambiar a su familia por sus propias fuerzas. Mucha gente dice, no, yo voy a ir de vacaciones, voy a hacer este evento familiar. ¿Para qué? Para que Dios pueda traer esa restauración familiar, para que Dios nos pueda juntar cuando las cosas no son así. Yo aprendí también a dejar a mi familia, a pasar sus procesos y yo decirle, Dios, ok, encárgate de mi familia. Yo ahorita en ese tiempo no voy a estar con ellos, yo solamente voy a seguir orando, yo voy a seguir confiando en ti, voy a seguir poniéndolos en tus manos y haz lo que tú tengas que hacer con ellos. Y a veces nos duelen, ¿por qué? Porque es nuestra sangre, es nuestra familia. Y yo aprendí en ese lapso, ¿verdad? De que Dios tanto estaba trabajando en mi corazón, tanto estaba trabajando en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque ahora, hoy en día, ¿verdad? Pues yo les llamo, ¿verdad? Cuando yo tengo tiempo, ellos aún vienen y me visitan a mí. Yo no tengo por qué ir a visitarlos, y cuando voy y los visito, ¿verdad? Es un tiempo familiar, es un tiempo, ¿verdad? Donde pues lo pasamos de calidad, pero ya eso ya a mí, o sea, yo ya moría eso, ¿verdad? De tener a mi familia en primer lugar, sino que yo ya he aprendido a poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, amén. Y tal vez tú dirás, yo no siento esa pasión por Dios. Yo voy a la iglesia, pero se me hace largo los servicios, se me hace larga la oración, no oro mucho, pero quiero estar en la iglesia y sí es posible. Muchos ya superamos esas etapas, pero podemos quedarnos todo ese tiempo así. Si nosotros... Tú dices hoy, ¿verdad? Y estás escuchando esta palabra donde tú dices, yo la verdad no siento la pasión por Dios. Yo vengo a una iglesia, pero siento como que el día se me hace tan largo, la prédica, las adoraciones, se me hace tan largo. Aún cuando vengo a las oraciones siento como que estoy allí, no sé qué orar, estoy sentada, estoy postrada, siento que Dios no me toca, siento que Dios no me administra, pero es allí donde Dios quiere que tú le entregues tu corazón, donde tú le entregues tus deseos, tus anhelos al Señor y que tú puedas poner a Dios sobre todas las cosas en primer lugar, y tú vas a mirar ese respaldo, tú vas a mirar cómo Dios viene haciendo todo lo que tú tienes que hacer. Todo lo que tú tenías en tu corazón, tú se lo entregas por completo, y es ahí donde Dios realmente puede entrar a tu corazón y empezar a trabajar. Si a ti te costaba por tener un trabajo, por tener a tu esposo, por tener a tu familia en primer lugar, empieza por poquito, empieza a entregarle esas áreas al Señor, decirle, Dios, yo la verdad estoy batallando en esta área, estoy batallando, ¿verdad? De que pues tal vez apenas tuviste una bebé y es tu primer bebé, ¿verdad? Y tú quieres estar ese tiempo con Dios y tú quieres dejar las cosas a Dios en una pausa, pero dile, Señor, o sea, tú me has dado esta bendición, Señor, y yo quiero entregártelo por completo. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero que tú tengas esa confianza conmigo. ¿Por qué? Porque mucha gente, por eso es que no siente la pasión por Dios. Mucha gente viene a la iglesia, pero se les hace muy largo los servicios. Se les hace muy larga la oración. ¿Pero por qué? Porque haga de cuenta que no le han entregado por completo lo que hay en su corazón, las ambiciones, lo que es las pasiones pasajeras, ¿verdad? Lo que son las cosas de este mundo. Mucha gente dice, no, es que yo tengo que trabajar para sacar mi familia adelante. Yo sé que uno tiene que trabajar, pero si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, como dice su palabra, Él nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios injusto, Dios es un Dios justo para poder suplirlos lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas, pero tenemos que creer en ese Dios. Y si tú eres una de esas personas que tú dices, la verdad yo no siento la pasión por Dios, yo solamente me congrego, yo solamente voy porque me llevan, pues hoy es el día, ¿verdad? Que se ha llegado donde tú le puedas entregar todo a Dios y decirle, Dios, yo quiero tener esa hambre, yo quiero tener esa sed, yo quiero conocerte, yo quiero experimentarte,
Yo quiero saber qué es esa pasión que me está hablando esta hermana. ¿Por qué? Porque haga de cuenta que eso es lo que te va a determinar el día de mañana a ser una persona, a ser la persona que Dios ya ha predestinado sobre tu vida, ya sea que te han profetizado que eres un evangelista, ya que te han profetizado que eres un cantante, que te han profetizado que eres un pastor, pero ahí es donde tú le tienes que ir a la presencia de Dios y decirle: Dios, yo te entrego por completo todo, te entrego mi corazón y haz de mí como tú quieras, amén. Pero tiene que haber esa humillación, tiene que haber ese anhelo y ese deseo. ¿Para qué? Para que Dios pueda hacer las cosas, amén. Y aún, ¿verdad? Las razones por las cuales nosotros muchas veces no sentimos la pasión por Dios es por esas razones por las cuales muchos están, pero no creen, y otros en altas y otros están en bajas, y muchos no pueden superar sus debilidades. Y se puede decir que hay mucha gente viviendo así, porque no quieren irse de la iglesia, porque saben que hay un infierno y saben lo que les espera, pero tienen que saber que aún dentro de la iglesia, si no cambian su manera de pensar o de servir a Dios, es allí donde saldrán muchos, se van a ir muchos a ese lugar de condenación, porque mucha gente puede estar viniendo a la iglesia y decir: oh, yo voy a ser salvo porque voy a la iglesia, voy a ser salvo porque vengo y le digo a Dios, me arrepiento de todos mis pecados, pero sigues viviendo la misma manera de vivir, sigues siendo enojón, sigues teniendo problemas en el hogar, en el trabajo, sigues siendo una persona de doble vida. Pero mucha gente, ¿verdad?, piensan que porque están dentro de una iglesia y no cambian su manera de pensar, piensan que ellos se van a ir con Dios, cuando no es así. Y Dios solo se les sirve de una manera correcta, y esa es la que se le ha dicho. Muchos son llamados y pocos son los escogidos. Muchos son llamados y pocos son los escogidos. Por eso uno día con día, o sea, nosotros tenemos que ir con Dios y decirle: Dios, yo no quiero ser uno de esos que son pocos los escogidos. No quiero ser una persona que muchos pueden ser llamados, como les decía en un principio. Muchos pueden que les digan: no, que tú vas a ser un evangelista, tú vas a ser un profeta. Pero ¿qué es de eso? ¿Qué es lo que trae todo eso? Que pocos son los escogidos. Pocos son los que realmente se van a ir con Dios. Pocos son aquellos que realmente se van a esforzar. Pocos son los que van a realmente servirle a Dios y van a hacer su voluntad. Por eso, como dice su palabra, que mucha es la mies y pocos son los obreros, porque pocos son los que quieren realmente hacer la voluntad de Dios. Pocos son los que realmente quieren pagar el precio, quieren hacer lo que Dios quiere hacer con sus vidas. Y pocos, ¿verdad? Mucha es la mies, como les digo. Mucha gente puede venir a una iglesia, mucha gente puede decir: hey, es que yo era cantante, yo era evangelista, yo sé cómo predicar, yo sé cómo enseñar, póngame a mí en un servicio a ministrar el grupo de alabanza. Pero mucha gente, ¿verdad?, nomás quiere un título y no quiere esforzarse, no quiere, ¿verdad?, realmente pagar el precio, como todos en esta casa lo hemos pagado. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Pocos son los que realmente se entregan de todo su corazón y dejan que Dios obre en sus vidas y en sus corazones. Y aún en Proverbios 23:26 dice ahí a una palabra, dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Aún la palabra de Dios nos dice bien claro, dice que le demos nuestro corazón y que nuestros ojos miren sus caminos. Pero ¿cómo me apasiono por Dios? Tal vez tú te estás preguntando esta pregunta. La forma de que tú te vas a apasionar por Dios, número 1, renueva tu mente, tu forma de pensar. Ya no hagas las cosas a tu manera. Deja que Dios se encargue de tu vida por completo y dile: Dios, yo quiero entregarte realmente mi manera de ser, yo quiero entregarte mi manera de vivir, yo quiero entregarte lo que es mi familia, mi trabajo, lo que es mi esposo, yo quiero entregarte, ¿verdad?, todas las cosas, ¿verdad?, que tal vez son ambiciones personales. Yo quiero entregártelo por completo y tener una mente renovada. ¿Por qué? Porque mucha gente todavía sigue viviendo en su pasado. Yo era esto, yo era lo otro, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Tienes que pensar de una manera diferente, donde tú realmente le digas a Dios: Dios, toma control de mi mente, toma control de mis pensamientos,
toma control de mi corazón, de todas las cosas que tú vayas a hacer. Si tu corazón se ha desviado, pon la mirada no pongas la mirada en el dinero, en tus necesidades, sino que tu enfoque está en ti mismo y no en Dios. Reconoce que tienes un problema y que hay que arreglarlo. Mucha gente todavía dice, no, que yo todavía tengo mi mirada hacia el dinero. Yo todavía tengo mi mirada hacia las necesidades que yo tengo. Todos tenemos necesidad. Y algo que me impactaba que decía una señora hace poco, ¿verdad? Que decía, no, yo ahorita voy a dejar de ir a la iglesia hasta que arregle mi vida. Tengo muchos problemas, tengo muchas necesidades, pero ya hasta que yo arregle mis problemas y mis necesidades, entonces yo voy a ir a una iglesia. Cuando esa persona realmente tiene que renovarse por completo, cuando ella tiene que entender, ¿verdad?, de que a una iglesia es un hospital. La iglesia es un lugar donde nosotros, ¿verdad?, muchas veces uno tiene problemas, tiene diferentes situaciones que nos vienen a nuestra vida, pero es aquí donde nosotros nos fortalecemos en su palabra, nos fortalecemos en su presencia. Es ahí donde nosotros le entregamos por completo, nos tenemos que despojar, porque si nosotros dejamos que las pruebas, que las luchas vengan, ¿verdad?, a nuestras vidas y que nos agobien, eso es algo que nos va a matar, es algo que no nos va a dejar seguir adelante, es algo donde realmente, ¿verdad?, nos va a hacer explotar. Vamos a agarrar nuestras maletas y nos vamos a querer largar de la iglesia, cuando aquí en la iglesia es un lugar donde nosotros tenemos que mirarlo como un lugar de refrigerio, un lugar de refugio, un lugar donde tú puedas ir a su presencia y decirle a Dios cómo tú te sientes, decirle a Dios, mira, Señor, me está pasando esto, estoy atravesando lo otro, pero es ahí donde yo quiero, Señor, que tú me enseñes a ser esa mujer, ese hombre que realmente pueda apasionarme por ti, donde yo, aunque esté pasando pruebas y luchas, porque aún su palabra dice que vengan a mí todo aquel que esté cansado y trabajado, no dice vengan a mí todo aquel que tenga dinero, vengan a mí todo aquel que esté en una buena condición, sino que dice vengan a mí todo aquel que está cansado y trabajado y Él nos hará descansar. Y nosotros tenemos que entender que Dios es el único que nos da ese descanso a nuestras vidas, porque si uno se deja guiar, ¿verdad?, por la vida que uno llevaba en el mundo, nada bueno nos va a esperar. ¿Por qué? Porque solamente nos vamos a estar agobiando en nuestros problemas, nos vamos a estar hundiendo, no vamos a salir del mismo problema. ¿Por qué? Porque no hay una renovación de mente. Y lo que te ayuda mucho la palabra es la que nos da vida, la palabra es la que nos da esperanza, la palabra es la que nos trae esa paz, la palabra es la que viene a fortalecer nuestro espíritu y la presencia. Cuando uno realmente sabe ir a la presencia, uno puede llorar como un niño, decirle, Dios, la verdad yo ya no puedo con esta situación, con este problema, ayúdame, Dios. Y ahí es donde empieza como esa humillación delante de ti, de Dios, o sea, donde tú puedas descargar todas tus cargas y Dios te da una paz, una tranquilidad, Dios te da una confianza donde dices tú, bueno, ¿dónde estoy sacando esta fuerza donde no lo hay? Porque eso es experimentar la presencia de Dios. Eso es pasar un tiempo con el Señor, donde cuando uno se siente cargado, frustrado, lo que sea, si tú vas a la presencia del Señor, ahí es donde tus fuerzas son renovadas como las del búfalo. Ahí es donde en la presencia Dios nos da esa paz, esa tranquilidad, donde uno se renueva y sale aún con más fuerzas, sale con más vigor, sale con, no sé, con algo diferente en su vida, donde la gente dice, pero pues estabas atravesando este problema, pero como tú sabes dónde ir al lugar secreto, a entregarle todas tus cargas, tus aflicciones, es ahí donde tú arreglas tus problemas. Si tu corazón se ha desviado porque has estado poniendo la mirada en el dinero, en tus necesidades, y si tu enfoque está en ti mismo y no en Dios, reconoce que tienes un problema. Y que lo tienes que arreglar 911, no cuando tú quieras, sino que es un 911 donde Dios te está alertando, donde Dios te está hablando y te está diciendo tienes que arreglar estas áreas en tu vida, donde tú ya no puedes seguir haciendo la misma persona, donde tú realmente le tienes que decir, porque hay mucha gente, hermano, que la verdad pues ha estado llegando de diferentes lugares, de Venezuela, de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, vienen con tanta necesidad y cuando vienen a este país, ellos vienen con una mentalidad de hacer dinero, de hacer riquezas, y cuando vienen aquí miramos una gran necesidad y eso es lo que hace que ellos se alejen de Dios.
¿Por qué? Porque en el camino venían diciendo, Dios, si tú me ayudas a llegar a ese lugar, a esa ciudad, yo te prometo servirte. Le prometen tantas cosas al Señor que al último, ¿qué es lo que pasa? Que se desenfocan de las cosas de Dios. Vienen un día a la iglesia o dos o una semana o lo que sea, pero solamente vienen para agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho en sus vidas, pero después empiezan a poner su mirada en el dinero, empiezan a poner su mirada en las riquezas, en lo que ellos están acumulando, en sus propias fuerzas. Pero hay mucha gente que también ha permanecido y que ha dicho, bueno, yo vengo de mi país, yo vengo de Venezuela, yo vengo de Nicaragua, pero he aprendido cómo poner a Dios en primer lugar y he mirado la bendición de Dios. Mucha gente que venía, ¿verdad?, sin nada, o sea, ahorita ya tienen un apartamento. De primero estaban viviendo hasta con 15, 20 personas en un apartamento, pero como ellos supieron poner a Dios en primer lugar, ahora ellos tienen su propio apartamento, tienen su carrito, se vienen a los servicios, no dejan de venir a los servicios, vienen y adoran a Dios, vienen a exaltarlo y ellos saben dónde está su lugar de refugio. Y es ahí donde nosotros también tenemos que enseñar a otras personas de que sí se puede, porque mucha gente viene y dice, es que estoy afanada al trabajo, no tengo tiempo de ir a la iglesia, pero no tienen tiempo porque realmente ellos no saben que en el trabajo les pueden dar, ¿verdad?, lo que son los días que ellos necesitan. Yo me recuerdo cuando yo estaba empezando en la iglesia, me decían, oye Karina, ¿y por qué no vienes a la oración? Yo decía, pues tengo que trabajar bien temprano, desde no me queda tiempo para venirme a la oración. Y es ahí donde alguien empezó a hablarme, ¿verdad?, de que yo también tenía derechos, donde yo también podía ir a exponer, ¿verdad?, los puntos de que tal día yo no podía asistir porque tenía un compromiso. Y es ahí donde si tú pones a Dios en primer lugar, todo lo demás Dios te va a ir sorprendiendo de una manera especial, de una manera bien poderosa. Porque yo me recuerdo que en el trabajo que yo tenía un trabajo de lunes a viernes y tenía que estar desde las 6 de la mañana a 7 empezando a agarrar llamadas y ya salíamos como hasta las 5 de la tarde, pero pues todo el día estar agarrando una llamada tras otra, eso me estresaba, eso me frustraba. Pero un día yo hablé con mi patrón y yo le dije, mira, yo la verdad te voy a ser sincera, o sea, yo me gustaría que me dieras estos días porque son días que nosotros tenemos oración. Y él de primero se burló de mí, me dijo, no, yo esos días yo no los puedo tocar, tú no los puedes tocar porque al momento que yo te dé esos días, yo te voy a tener que bajar tu sueldo y te voy a tener que pagar como $7.50 la hora toda la semana, porque así trabajaban, como había muchos morenitos en ese lugar donde no agarraban el trabajo en serio. Entonces me decía, si tú me llegas a hacer eso, llegas a faltar un día, yo te voy a bajar tu sueldo por toda la semana y te voy a pagar tanto. Y entonces yo decía, bueno, pues yo fui con Dios y le dije, Dios, si es tu voluntad que yo esté en ese trabajo, pues déjame. Y si no es tu voluntad, pues sácame. Y créame que al poco tiempo pasó un mes y yo seguía poniendo esa petición en las manos de Dios. Y al mes el patrón mismo me dijo, mira Karina, yo con nadie hago esto, pero yo miro que eres una persona muy responsable, una persona que cualquier cosa que te digo que hagas, tú lo haces. Y mira, me has tocado el corazón, te voy a dar estos días para que tú vayas a la oración, para que tú estos días puedas tener esa dedicación hacia con Dios. Dice, pero no le vayas a decir a los demás porque después me van a hacer de emoción. Y es ahí donde uno empieza a mirar la fidelidad de Dios, que cuando uno pone a Dios en primer lugar y lo llevas todo en oración. Tal vez tú ahorita estás escuchando y estás afanado a un trabajo donde tú dices, no, es que mi patrón es duro de corazón, mi patrón es así, mi patrón es acá. Es ahí donde tú puedes, ok, voy a ponerlo en las manos del Señor y yo voy a decirle a Dios, Dios, yo tengo ese anhelo, yo tengo ese deseo de estar en tu presencia, yo quiero ir a tu casa, yo quiero ir a adorarte, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y es ahí donde Dios aún prueba tu corazón, qué hay dentro de tu corazón. Si en tu corazón todavía se está doblegando al dinero, si en tu corazón todavía se está doblegando a diferentes cosas que te están alejando de Dios, Dios también conoce nuestro corazón. A Dios no le podemos dar gato por liebre. Tal vez a las personas con las que nos rodeamos le podemos decir, hermana, ahorita no puedo ir, estoy ocupada, tengo que trabajar, tengo que hacer doble turno. Entonces ahí es donde Dios dice, ok, tú todavía no estás preparado porque aún estás mintiéndole a esta persona, aún todavía estás inclinándote en tus propias fuerzas y no estás dejando que yo trabaje con tu vida. Y aún porque Dios te está pidiendo tu corazón para que le ames a Él,
para que le sirvas a Él y para que dependas en totalidad en Él. Por eso es que Dios nos está pidiendo nuestro corazón. Dios no te está pidiendo tu corazón para que tú hagas y deshagas con Él, sino que Dios te está pidiendo tu corazón para que tú lo puedas amar sobre todas las cosas, para que tú le puedas servir con todo tu corazón y puedas tener esa dependencia total en Él, donde si tú estás pasando una prueba, una situación, tú puedas amarlo sobre todas las cosas, porque mucha gente, ¿verdad? Es algo que miramos día con día, que mucha gente empieza bien en los caminos y después se larga, se va de la iglesia y no quiere saber nada de Dios, endurece su corazón. ¿Por qué? Porque en primer lugar no amaban tanto a Dios como decían. Solamente sus de labios lo honraban, pero su corazón estaba lejos de Dios. Pero cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, créeme que ahí es donde puede venirte lloviendo por aquí, te llueve por allá, te pasa diferentes pruebas, luchas, pero tú sabes que en el lugar secreto ahí está tu respuesta.